Hola, buenas tardes, cordial saludo tutor y compañeros. Mi nombre es Walter Andrés Bolaños Bolaños, soy estudiante del curso de Instrumentación Médica y en la tarde de hoy vengo a presentarles el desarrollo de la tarea 2, aplicar sensores y acondicionadores de señales usados en la medicina. Bueno, para esta parte tenemos que realizar la selección de un sensor. En este caso yo elegí el sensor de peso. Vamos a hallar la referencia, las variables que mide, el rango de operación, la sensibilidad, el rango de salida. Y bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a realizar el montaje de un circuito, pues para, bueno, teniendo en cuenta, bueno, vamos a desarrollar el segundo punto. Teniendo en cuenta la señal de entrada proporcionada por el sensor seleccionado, se realizan los cálculos matemáticos para un amplificador de instrumentación que permita obtener la salida a escala de 0 a 9 voltios y un filtro activo pasabajo con frecuencia de corte de 400 Hz. Para sensores resistivos, capacitivos o inductivos se puede implementar en la señal de entrada de un puente Winston para realizar la lectura del sensor. Inicialmente para estos cálculos debemos tener en cuenta que el sensor tiene una resistencia de entrada y una de salida. Teniendo en cuenta el detalle del sensor del valor de la resistencia de salida, vamos a ver que es de 1000 ohmios y que esto corresponde, según la tabla que teníamos acá atrás, eh, corresponde a un peso de 240 libras. En este caso, pues como es un sensor resistivo, necesitamos implementar un puente de Winston, el cual se implementa de la siguiente forma. La resistencia 1 va a equivaler a 500 ohmios, la resistencia 2 a 500 ohmios, resistencia 3 y resistencia 4 va a equivaler a 1000 ohmios. Entonces aquí tenemos el montaje del circuito, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y aquí este es como un potenciómetro con el cual graduamos la resistividad. Entonces aquí tenemos un multímetro con el cual pues medimos el voltaje y nos va a dar el graduando. Teniendo en cuenta que espera un voltaje de salida de 9 voltios, usamos el amplificador. Además de eso, debemos tener en cuenta el voltaje de salida del puente Winston será otro voltaje de entrada del amplificador. De esta manera tenemos que hallar la ganancia con el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entonces el voltaje de salida tenemos que es 9 voltios y el voltaje de entrada son 0.66 voltios. Esto nos da a un voltaje de 13.6 voltios. Luego vamos a hallar la ganancia con la ecuación del amplificador AD620. Entonces tenemos esta parte aquí, ganancia 49.4 sobre resistencia ganancia más 1. Vamos a despejar y tenemos como resultado 3.92 kilo ohmios. Acá en esta parte ya se implementó lo que es el circuito con los valores que tenemos. Entonces aquí tenemos las dos fuentes, tenemos las resistencias de los valores que ya teníamos establecidos y aquí tenemos el amplificador AD620. Entonces acá tenemos el multímetro que nos va a dar el resultado de los valores y este es otro multímetro acá también. Entonces, para el filtro que nos piden, el filtro pasa abajo, vamos a representarlo de una manera o sea, es un modo que se usa para representarlo con 3 decibeles, que es el filtro Silent K. En pocas palabras es como este prototipo y teniendo en cuenta que vamos a hallar los valores de los condensadores, decidimos poner un condensador, el 1, un valor de 28 nanofaradios. Y para calcular el valor del segundo nos ayudamos con esta tabla de aquí. Aquí tenemos los valores y bueno, para esto utilizamos la siguiente ecuación. Eh, Aquí tenemos los 28 nanofaradios y realizando, o sea, con los datos que tenemos aquí de este datasheet, realizamos las operaciones y nos da 190,9, pero se aproxima. Entonces, vamos a calcular las resistencias con los valores utilizando esta ecuación.
Entonces al final tenemos que la resistencia 1 es de 28 kiloohmios y utilizamos la misma ecuación para la resistencia 2 y tenemos que es la resistencia de 31 kiloohmios. Entonces aquí en esta parte ya implementamos lo que es nuestro circuito final. Aquí tenemos lo que es el filtro pasa abajo, implementamos el condensador 1, condensador 2, nuestra resistencia, nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia 2, que en este caso están mal nombradas, y nuestro amplificador. Entonces, bueno, ya teniendo los datos como actividad final, pues para la práctica 2 se nos pide verificar el funcionamiento y de los cálculos que se diseñaron. Y pues bueno, aquí tenemos, vamos a Proteus, tenemos el desarrollo con todos ya los circuitos unidos, nuestro amplificador, nuestro filtro. Entonces, esta parte ya sería eh, simular el comportamiento de la gráfica de frecuencia. Y aquí podemos ver que la gráfica de frecuencia nos da una línea descendiente. Y pues bueno, esto sería todo y muchas gracias por su atención.